Bienvenidos a la catequesis de comunión de la Diócesis de Colón, Cunayala, en compañía de Inmaculada FM y Radio María. Muy buenos días, niños, ¿cómo están? ¿Cómo fue esa semana? ¿Cómo la pasaron? Súper chévere, ¿verdad? Bien, hoy en este día tan especial, ¿verdad? Porque todos los días del Señor son especiales. Nosotros queremos darle la bienvenida una vez más, ¿verdad? A sus formaciones de catequesis a distancia, en preparación para el sacramento de la comunión, ¿sí? Mi nombre es la tía Aris Machado y voy a compartir con ustedes el tema del día de hoy. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de la Diócesis Colón Cunayala y también los que nos sintonizan, ¿verdad? Por nuestra emisora 100.7, la señal que te cubre, Inmaculada FM. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube para poder recibir todos sus temas consecutivamente y poder estar al día con su catequesis, ¿sí? Para cuando se encuentran con el catequista, ya están listos, ¿verdad? Para esto. Bien, hoy tenemos un día súper maravilloso, soleado, bien rico, para disfrutarlo a plenitud, disfrutarlo todo, ¿verdad? Que no nos quede ni un pedacito de nada. Bien, queremos entonces recordarles, ¿verdad?, que ustedes dieron en la semana anterior un tema muy, pero muy interesante. ¿Se acuerdan? Bien, eso. El tema hablaba sobre la Santa Misa, cosas que suceden, ¿verdad? Toda esa secuencia que hay dentro de nuestra celebración eucarística, ¿sí? Pero entonces hoy vamos a profundizarla un poco más, ¿sí? Para que estemos, cuchillito con todas las cosas que necesitamos saber en referencia a la celebración eucarística, ¿sí? Bueno, pero para nosotros empezar esto, vamos a hacer lo que tenemos que hacer todos los encuentros al iniciar y en todo momento de nuestra vida. ¿Se acuerdan qué tenemos que hacer? Eso mismo, oración, oración. Así que vamos a iniciar con nuestra oración y podemos así sintonizar con el tema de hoy. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, en este día tan maravilloso que nos has regalado. Queremos decirte, Señor, cuánto te amamos. Te pedimos perdón por todas las veces que fallamos y que no somos testimonio de tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que en este día tú ilumines el corazón, la mente y todo su ser de cada uno de estos niños para poder así recibir todo el mensaje que tú necesitas transmitir. Te pedimos también por cada uno de sus familiares para que la luz de tu Santo Espíritu los ilumine en todo momento. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Bien, como les había comentado, hay un tema, ¿verdad?, que ustedes dieron en la clase anterior, en el encuentro anterior. Ustedes dieron un tema el cual nos hablaba sobre lo que sucede dentro de la celebración eucarística, dentro de la Santa Misa. Cuando nosotros vamos a misa, vemos tantas cosas, ¿verdad?, que suceden. Y como somos pequeños, no entendemos nada de lo que está sucediendo en ese momento, ¿sí? Y si no nos lo explican, no vamos a entender. Es por eso que hoy nosotros estamos continuando con ese tema que ustedes ya dieron en su encuentro anterior. Bien, antes de iniciar, vamos a presentarle el nombre. El tema se llama Te invito a celebrar mi Eucaristía, ¿sí? Ese tema lo van a encontrar en su libro de trabajo, en la página 42 a la página 48. Corresponde el tema, ¿sí? Entonces, antes de profundizar y saber qué sucede en este tema, yo les quiero presentar a unas señoras palabritas que ellas están siempre presentes en nuestra vida eclesial, en nuestra vida de iglesia, y nunca se nos deben olvidar, ¿sí? Aquí tenemos a la señora Eucaristía, a la señora Liturgia y a la señora Celebración. Entonces, estas tres señoritas, ustedes deben recordarlas en todo momento. Eucaristía, Liturgia, Celebración, ¿sí? Tenemos las dos partes importantes de la Santa Eucaristía, la liturgia de la palabra, que es la primera, y la liturgia eucarística, ¿sí? Tenemos los ritos iniciales, los ritos de despedida, pero ahora vamos a profundizar en eso. Antes de ir a entender, ¿verdad?, todo lo que sucede en nuestro tema, vamos primero a escuchar un cantito para que no nos durmamos, para que no estemos así todos tristes, sino para que estemos alegres, porque vamos a hablar del Señor. Entonces, regresamos en unos minutos, luego de que compartamos con ustedes este canto tan hermoso y ustedes lo disfruten, porque eso es lo más importante. Ya volvemos. Bueno, chicos, esperando que les haya gustado bastante ese canto, porque nos lleva, ¿verdad?, a ese momento que vivimos en la misa, ¿sí? Vamos ahora a compartir nuestro texto bíblico, ¿sí? Pero para eso necesitamos que tengan sus Biblias a mano, Biblia a mano, ¿sí? La Biblia es el arma de nosotros los cristianos. Si usted dice que es cristiano y no tiene una Biblia, ¿cómo se va a defender?, ¿verdad? ¿Cómo va a conocer a Jesús si no tiene de dónde? Entonces, tenemos que tener nuestra Biblia. Independientemente de que tengamos el texto, necesitamos nuestra Biblia. Así que vamos a leer en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, recordando, ¿verdad?, que nuestra Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento nos vamos a ir al libro a la carta de San Pablo a los Corintios. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23
4 y 25. ¿Sí? Bien, ¿qué nos dicen estos versículos? Vamos a ver. Dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este es el cáliz, es la nueva alianza, sellada con mi sangre. Cada vez que la bebáis, hacedlo en memoria mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Aquí hemos visto, ¿verdad?, un texto bíblico bastante breve para nosotros. Ese texto está dentro de los versículos del capítulo 11 de primera carta de San Pablo a los Corintios. En nuestra Biblia católica eso tiene un subtítulo que se llama Institución de la Eucaristía. ¿Sí? En esta institución de la Eucaristía, en el momento, ¿verdad?, que Pablo indica esto, nos dice, ¿verdad?, cuáles fueron las palabras que Jesús pronunció en la noche que fue entregado, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, ¿sí?, o institución de la Eucaristía. Para nosotros, ¿verdad?, ese día que se habla de la Sagrada Cena que tuvieron los apóstoles con Jesús, la Iglesia, ¿verdad?, tiene memoria de la institución de la Eucaristía. ¿Ok? Pero estamos hablando de una palabra, ¿verdad?, que encierra mucho, ¿verdad?, que nos dice mucho. Entonces, queremos dejar grabado en ustedes, ¿sí?, estos dos versículos en donde hay dos elementos importantes de la Eucaristía, ¿sí? El cuerpo y la sangre de Jesús, el pan y el vino. Dos elementos totalmente importantes para que podamos decir que estuvimos en una celebración eucarística. ¿Ok? Entonces, estos textos nos dejan ver, ¿verdad?, cuál fue el mandato de Jesús en ellos. ¿Sí? Repetimos, esto es mi cuerpo, muestra Jesús el pan, que se entrega por ustedes, que se entrega por ustedes. ¿Sí? Recordemos la entrega de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Esa entrega, ¿verdad?, ese decir sí a este martirio que Él iba a vivir. Nunca renegó, nunca dijo no, sino que se entregó por nosotros. ¿Sí? Entonces, hagan esto en memoria mía. Entonces, en la misa, eso es lo que nosotros, ese es el memorial, lo más importante, ¿verdad?, la esencia de la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, lo mismo dice que después de que cenaron, hizo lo mismo con el cáliz. Dice, es la nueva alianza sellada con mi sangre. Si nosotros recordamos hace unos temas, hablamos de alianza. ¿Qué es una alianza? ¿Verdad? La alianza es como un pacto que hacemos. ¿Sí? Hablamos de la alianza matrimonial, el pacto que hacen los esposos, ¿verdad? La esposa y el esposo, de vivir una vida dedicada a Dios. Dentro de su matrimonio, Dios sea el centro. Vemos el pacto o alianza que hizo con el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero ahora el Señor hace una nueva alianza, ¿verdad?, al entregarse Él en la cruz para morir por nosotros. Entonces tenemos que estar claros en esto, ¿sí? Y recuerden el texto bíblico, ¿ok? Cuando yo tengo mi Biblia y no sé cómo ubicar un texto porque desconozco dónde está ubicado, chicos lindos, la Biblia tiene un índice. La Biblia tiene un índice y por medio del índice yo ubico mi texto bíblico y después recuerdo que los números grandes
son los capítulos y los números pequeñitos son los versículos. Entonces, vamos entonces a ver todo ese engranaje que tiene la Santa Misa, la Santa Eucaristía, para conocer cada una de sus partes. Así que ya volvemos. Vamos entonces a detallar cada uno de estos momentos en los cuales nosotros, los cristianos católicos, hacemos toda esa celebración tan hermosa que es la Santa Eucaristía. La misa es el sacrificio de Cristo que se ofreció a sí mismo una vez para siempre en la cruz. Es el centro de nuestra vida cristiana y la acción de gracias que presentamos a Dios por su gran amor hacia nosotros. No es otro sacrificio, es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. La Santa Misa o Santa Eucaristía tiene dos partes importantes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Para saber aprovechar los grandes frutos espirituales que se nos dan a través de la celebración eucarística, debemos poder reconocerla, entender sus gestos y símbolos y participar en ella con mucha reverencia. Bien, continuando, vamos a ver lo que son los ritos iniciales. Los ritos iniciales son ritos introductorios a la celebración y la misa inicia con el canto de entrada, la procesión de entrada, luego el sacerdote sube al altar, besa el altar, hace la señal de la cruz, la cual también hacemos nosotros. Posteriormente, seguimos con el rito penitencial, donde pedimos humildemente perdón al Señor por todas nuestras faltas. Lo hacemos con el rezo del yo confieso o yo pecador. Continuando en los domingos y solemnidades, rezamos el himno del Gloria, que resume el sentido máximo de la vida cristiana, darle gloria a Dios, alabar a Dios no solo porque sea bueno o porque nos ayuda o por las cosas que nos da, sino darle gloria por quien es Él, porque es Dios. Eso nos ayuda a estar bien orientados a afirmar que el sentido máximo de nuestra vida es el Señor. Continuamos con el momento de la oración colecta. Es la oración que el sacerdote en nombre de toda la asamblea hace al Padre Celestial. En ella recoge todas nuestras intenciones. En ese momento, el sacerdote nos invita a toda la comunidad a orar. Y por eso expresa la palabra oremos y extiende las manos en señal de súplica. Es el momento en que de recogernos todos en silencio y pedirle también al Señor por nuestras necesidades. Al terminar la oración colecta, nos unimos a lo que dice el sacerdote, lo que ha pedido, y todos decimos amén. ¿Por qué se llama colecta? Porque es la oración que recoge las peticiones de todos nosotros. Terminados los ritos iniciales, nos vamos a sentar para escuchar a Dios que se nos da como alimento en su palabra, y vamos a responder a Él cantando, meditando o rezando según se nos va indicando. El Señor Jesús, antes de alimentarnos con su cuerpo y su sangre en la mesa del sacrificio, nos alimenta primero en la mesa de la palabra a través de las lecturas que vamos a escuchar directamente a Dios que nos habla, a nosotros que somos su pueblo. La primera lectura siempre será tomada del Antiguo Testamento. Es importante meditarla. ¿Por qué? Por estas palabras. Dios fue preparando a su pueblo para la venida de Cristo y también nos prepara a nosotros, ¿sí?, para escuchar a Jesús, ya que la primera lectura está directamente relacionada con el Evangelio que vamos a leer. Después de esta primera lectura, vamos con lectura del Salmo. Los salmos siempre han sido una oración muy importante en la iglesia, en la historia de la iglesia, porque cuando rezamos con los salmos, con las primeras mismas palabras de Dios, palabras que Él pone en nuestra boca para que sepamos cómo pedir, para que sepamos cómo expresarnos. Con los salmos aprendemos a rezar, aprendemos a hablar con Dios usando palabras que se convierten en oración. Y esa es la forma en que nosotros respondemos a
la primera lectura, ¿verdad?, con las palabras de oración que hay en los salmos. Luego continuamos con la segunda lectura. La segunda lectura es tomada del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo o las epístolas católicas o de los libros de los Hebreos o el Apocalipsis. Es decir, son los escritos de los apóstoles. Escuchamos la predicación de los primeros hombres a los que Jesús les dijo: vaya y hagan discípulos míos a todas las gentes, enseñándole a guardar todo lo que yo les he mandado. Al terminar la segunda lectura, nos ponemos de pie para el canto del aleluya o aclamación antes del Evangelio. Luego, en la primera lectura, Dios nos habló por sus profetas, en la segunda por medio de sus apóstoles. Ahora en el Evangelio nos habla directamente por medio de su Hijo Jesucristo. Es el momento más importante de la liturgia de la palabra, escuchar directamente a Jesús hablando, enseñando, curando. La palabra evangelio significa buena noticia, y esta buena noticia no es solo un mensaje, es Jesús mismo, la mejor noticia que ha existido. Es un momento muy importante porque por eso nos ponemos de pie, cantamos con alegría el aleluya y el evangelio es proclamado por el sacerdote. Lo escuchamos de pie, en señal de atención y de la prontitud que queremos tener para seguirlo. Y al iniciar nos hacemos la señal de la cruz en la frente, en la boca, en el pecho, como diciendo que recibimos la palabra de Dios en la mente, la confesamos con nuestra boca y la guardamos en nuestro corazón. No basta con escuchar la palabra de Dios, sino que también necesitamos que nos sea explicada de una manera adecuada. Homilía viene de una palabra griega que significa diálogo, conversación. Es el momento en que el sacerdote explica los pasajes proclamados en la liturgia de la palabra para poder ahondar en ellos. Si en el Evangelio Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, en la homilía nos habla por medio de su iglesia. Para culminar este momento importante de la Eucaristía, como lo es la liturgia de la palabra, luego de la homilía vamos a proclamar nuestra fe, a confesar que creemos en Dios, por eso profesamos el credo. Luego tenemos la oración de los fieles, en donde rezamos unos por otros, pidiendo por todas las necesidades. Hemos llegado a la tercera parte más importante de la Eucaristía, que es la liturgia de la Eucaristía o liturgia eucarística. Esta consta de 3 partes importantes: el rito de las ofrendas o presentación de los dones, la gran plegaria eucarística, que es el núcleo de toda celebración. Es una plegaria de acción de gracias en que actualizamos la muerte y resurrección de Jesús, y el rito de la comunión. En el momento de presentación de las ofrendas o de los dones, es el momento en el cual se lleva al altar el pan y el vino, 2 alimentos muy sencillos que el sacerdote ofrecerá a Dios para que Cristo se haga presente en la Eucaristía. La sencillez de estos alimentos nos recuerda al niño que le llevó a Jesús sus ofrendas, 5 panes y 2 peces, que era todo lo que tenía. En cada misa nosotros somos esa multitud, junto a este pan y este vino que le presentamos también a Dios de manera simbólica, algo de nosotros mismos. Le ofrecemos también nuestros esfuerzos, sacrificios, alegrías y dolores. Le ofrecemos nuestra fragilidad para que Él haga obras grandes con nosotros. Terminada la presentación de los dones, el sacerdote se inclina ante el altar y dice una oración secreta. Es secreta, pero no en el sentido que nadie la pueda conocer, sino es que se dice en voz baja. Son varios los momentos en los que el sacerdote dice una oración secreta. En esta ocasión, él dice: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Es un momento muy importante porque manifiesta que cuando el sacerdote celebra la misa, está rezando, no simplemente repite gestos mecánicos, sino que está dialogando con Dios. Continuamos con el prefacio. Esta palabra prefacio viene de 2 palabras en latín, pre y factum, que significa literalmente antes del hecho.
y se llama así porque está justamente antes del hecho más importante de toda la misa, la plegaria eucarística, que son todas las oraciones que rodean el momento de la consagración. En el prefacio hay un diálogo con el sacerdote que siempre dice: levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, respondemos nosotros. Es que en el prefacio hemos dado gracias a Dios, hemos reconocido sus obras de amor y lo alabamos. El prefacio termina con el canto de alabanza a Dios: oh santo, 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 el cual utilizamos 3 veces, indicando que Dios es 3 veces santo. La primera parte es un canto que hemos aprendido del coro de los ángeles, que es del profeta Isaías, que oyó que cantaban a Dios junto a su trono. El 3 veces santo repetido nos recuerda las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad. Y la segunda parte es la aclamación que le dicen a Jesús cuando está entrando montado en el burrito a Jerusalén el domingo de Ramos: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana. Estaban felices aclamando al Rey esperado que entraba a su ciudad. Nosotros en la misa también aclamamos a Cristo, que está a las puertas de hacerse presente ante nosotros. Luego tenemos lo llamado la epíclesis, que es el momento en el cual se invoca al Espíritu Santo para que santifique las ofrendas de pan y vino que hemos presentado. Por eso en ese momento el sacerdote extiende e impone las 2 manos sobre las ofrendas, así como el Espíritu Santo descendió sobre María para que concibiera e hiciera presente a Jesús en su seno. Ahora invocamos al Espíritu Santo para que descienda sobre estos dones y también haga presente a Cristo entre nosotros. Luego tenemos la consagración, que es el centro de toda esta liturgia eucarística. El sacerdote hace memoria de la última cena pronunciando las mismas palabras de Jesús. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es la parte central de nuestra celebración. Realmente Cristo se hace presente bajo las especies de pan y de vino. Luego hacemos nuestra aclamación cuando aclamamos el misterio central de nuestra fe. Intercedemos por él, ofreciendo este sacrificio de Jesús en comunión con toda la Iglesia. Pedimos por el Papa, por los obispos, por los difuntos y por todos nosotros. La doxología: el sacerdote ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de Jesús, por Cristo, con Él y en la unidad del Espíritu Santo, y todos respondemos amén. Luego vamos a rezar el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos ha dejado. Antes de recibir la Santa Comunión, la Iglesia nos invita a rezar esta oración. Cuando rezamos el Padre Nuestro, el Padre reconoce la voz de su unigénito en nosotros. Y es así porque cuando rezamos al Padre Nuestro, estamos rezando no con nuestras palabras, sino con las palabras de Jesús, con las mismas palabras que Jesucristo nos dejó. La oración no es Padre mío, sino Padre Nuestro, ¿sí? Y también recordamos que al culminar el Padre Nuestro no decimos amén, porque aún no ha terminado la oración. Terminado el Padre Nuestro, nos vamos a terminar la oración al momento que el sacerdote nos dice amén. Entonces nosotros decimos, después él dice: por Jesucristo nuestro Señor, amén. Luego de ahí vamos a pasar el saludo de la paz y posteriormente a la Santa Comunión. Llenos de alegría nos vamos a acercar a recibir a Jesús, pan de vida, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, el último rito es el rito de despedida, en donde el sacerdote nos da la bendición final. Nos dice que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y nosotros decimos amén. Bien, después nos envía, alimentados con el pan de la palabra y de la Eucaristía, volvemos a nuestras actividades, a vivir lo que celebramos, llevando a Jesús en nuestros corazones. Podéis ir en paz. Y nosotros respondemos: demos gracias a Dios.
es para que yo coma. Cuando a mí me invitan a una comunidad a compartir X celebración, yo lo misa, voy a escuchar la misa, voy a celebrar con Jesús, ¿sí? Celebrar, ¿verdad?